Olá, muito buenas tardes. Nesta nueva cápsula sobre Derecho Romano, de apoyo en la era del COVID a nuestras secciones de Derecho Romano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, voy a hacer algunas reflexiones, como siempre muy sumarias, sobre la cuestión de la jurisprudencia y de su importancia en la construcción del derecho romano. Es importante resaltar, a partida, la importancia del desarrollo de la ciencia jurídica y de la jurisprudencia como centrales en la construcción del derecho romano, o sea, como una de las fuentes principales productoras del derecho romano. En un principio, el monopolio del Colegio de los Pontífices será el monopolio del Colegio de los Pontífices e depois laicizada a partir do século IV a.C. Tenemos num primeiro momento, entonces, esta interpretação jurisprudencial de los sacerdotes de Júpiter e solo después llegará la jurisprudencia de los veteres a colocar las bases del ius civile con la interpretación de las normas consuetudinarias y de la ley de las dos tablas. El jurista era en Roma el iuris conditore. Y algunas fuentes hacen efecto de derivar el ius civile exclusivamente de la creación de los juristas. Outras vezes, más que componiendo obras jurídicas, estos participaban en el progreso del derecho con indicar a los litigantes los medios procesales para hacer valer sus pretensiones. De ahí el término agere, con sugerirles esquemas de resoluciones a las partes contrayentes, cabere, y con dar respuestas a consultas de particulares y magistrados, respondere. Esta última actividad, a respondere, assume também um carácter oficial, já quando entramos na época imperial, ou seja, quando os imperadores, a partir de Augusto, concedieron a los mais acreditados juristas el ius respondendi ex auctoritate principis, isto é, poder dar respostas que vinculavam a decisão do juez e cuya eficácia terminou por estender-se mais allá del caso visto. El emperador Adriano, por ejemplo, estableceu que la opinión concorde de los juristas tuviese valor de ley. Y entre el centenar de juristas de los que nos ha llegado el recuerdo, hay que mencionar aquí algunos de los más importantes, primero para la época republicana y segundo después para la época imperial. En la Edad Republicana, o sea, en esa segunda fase de la jurisprudencia romana, ya después de la primera fase que foi a jurisprudencia pontificial, vamos encontrar jurisconsultos extraordinariamente importantes e que são os verdadeiros fundadores da ciência jurídica. Podemos citar, entre outros, a Quinto Múcio Escévola e a Servio Sulpicio, en el año 1 después de Cristo y Servio Sulpicio, y después en el año 1 después de Cristo a Labión, a Capitón, a Sabino, a Casio, a Prócolo, a Jabulenos, y en el siglo II después de Cristo a Celso, a Juliano, a Pomponio, a Africano, a Gaius, el famoso Gaius, a Marcelo, y en el siglo III después de Cristo a Papiniano, Ulpiano y Paulo, Marciano y Modestino. Es durante el imperio, durante esa primera mitad del imperio que llamamos el Principado, que florescem dos escuelas de jurisconsultos imperiales llamadas, por un lado, los sabinianos y los proculeianos, por outro lado. Escuelas de jurisprudencia que foram fundadas respectivamente por Capitón y Labión y tomaron el nombre de Sabino y de Prócolo.
Las disputas entre tales escuelas se perpetuaron por toda la época clásica y a ellas hicieron referencia los juristas posteriores. Los trabajos de estas consistían principalmente en comentarios sobre el ius civile, que en la Edad Clásica tomaban como base las exposiciones que habían hecho en el periodo republicano todavía Múcio Escévola y después en el período imperial sabino. E assim, pois, se llamaram libri ad quintus Múcio e de libri ad Sabino. Em comentários al edito del pretor urbano, llamados libri ad Sabino. E em comentários monográficos sobre leis ou institutos particulares. Gran desarrollo tuvieron también las selecciones de respuestas y controversias a estas grandes obras. Não faltavam tampouco tratados generales, libri digestorum, libros de definições, de regras e obras didáticas em particular, llamadas libri o commentare institutionum. Con la llegada de la monarquía absoluta, o sea, del dominado, la jurisprudencia decae, pero no desaparece. En la práctica continuaron realizándose, en la edad postclásica, selecciones, epítomes, paráfrases, anotaciones. Pero ningún grande jurista continuó la actividad creadora que había caracterizado a la antigua jurisprudencia republicana e a la mais contemporânea, para esse período da história de Roma, jurisprudência imperial. Um signo desta decadência foi dada por la assim chamada Lege delle Citazioni, ou seja, por las lei de citas de Teodósio II, que, por las exigências de la prática, atribui a eficácia da lei a las obras de Papiniano, Ulpiano, Paulus e de Gaius, estableciendo también el modo de determinar la mayoría en lo que fue llamado Tribunale di Morti. Solo en el siglo VI, después de Cristo, apareceron algunas escuelas jurídicas en la parte oriental del imperio, que, por otra parte, desarrollaron solo una actividad modesta con anotaciones y resúmenes de textos clásicos. Sin embargo, Justiniano, en la realización de su corpus iuris civiles, tuvo la ayuda de algunos eminentes juristas, tales como Triboniano, Teófilo y Doroteo, entre otros. Pero en el derecho justiniano, los poderes de la jurisprudencia llegaron a estar fuertemente limitados, excluyéndose así, pues, toda influencia creadora. Termino aqui esta pequena cápsula e seguiremos em outros pequenos vídeos breves reflexões sobre outras fontes do direito romano. Hasta luego.